El mundo le ha quedado pequeño. Sobre los grandes escenarios, cada continente lo cobija. Ovacionado, premiado, reconocido, admirado. Hoy, tal referente nos visita, café mediante, en la ciudad que lo enraiza, haciendo vibrar nuestros corazones con las resonantes notas de la lírica. Luis Lima, desde la simpleza de su alma, expone la grandeza de uno de los artistas más trascendentes de Córdoba. Bienvenido, Luis Lima, a este primer programa del Laberinto del Arte. Y Altagracia, que siempre te recibe tan cálidamente en los medios. Bueno, muchas gracias. Casi debería decir que es un honor que empecemos, que yo sea el primer entrevistado en esta lista de programas. Bueno, yo te quiero preguntar algo que seguramente te lo habrán preguntado en otros medios, porque lo he visto también en reportajes por internet. ¿Cómo inició tu carrera en la lírica? Bueno, en aquella época era diferente que hoy, es decir, uno empezaba desde muy abajo, y muy abajo quiere decir casi en estado, digamos, todavía estudiantil. Entonces yo me fui a España, era todavía los años de Franco, los 4 últimos años de la vida de Franco. Era una España totalmente diferente, sin el destape posterior y todo eso. Entonces yo llegué a una escuela de canto, que se llamaba Escuela de Canto y no sé qué más de Madrid, y la llevaba adelante una señora de apellido Aragón, o de Aragón, que había sido cantante de música de cámara española, ¿no? Y bueno, y parte del programa era invitar cantantes eximios españoles y algunos extranjeros, ¿no? Pero en general pasó por ahí Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Montserrat Caballé, y cuando uno estaba en una situación suficiente como para poder exponerse, los profes lo hacían cantar delante de esta gente. En la escuela había un teatrito y lamentablemente o afortunadamente a mí nunca me tocó cantar ahí. Entonces yo lo que empecé a hacer, porque un poco por necesidad de auto evaluación, uno necesitaba saber qué respuesta obtenía de la gente, del público. Entonces yo empecé a buscar contacto con los empresarios que llevaban la ópera en el Teatro de la Zarzuela, y hacía audiciones para los empresarios de zarzuela y todo eso, y nunca me fue suficientemente bien como para obtener un contrato, pero siempre había alguien enfermo. Y una vez me llamaron y a partir de ahí empecé a cantar. Canté las primeras veces bastante accidentadamente porque no me sabía los roles, pero eso me dio un poco de coraje y de, digamos, una técnica de aprendizaje y exposición inmediata que yo no tenía. Entonces aprendí a aprender. Aprendiendo a aprender, qué bueno. La zarzuela, también la facilidad del idioma, o sea, uno venía con el español y me imagino los papeles en alemán, que después aparecieron en francés, pero hablando previamente me decís que manejás muy bien diferentes lenguas, ¿no? Bueno, muy bien, es decir, algunas sí, el francés, el italiano sí, y el inglés creo que me desempeño bastante fluidamente, pero el alemán es un idioma cuya gramática y toda la cuestión de las declinaciones, claro, yo la manejo un poco por intuición, ¿no? Porque es muy latino el alemán desde el punto de vista de las declinaciones. Yo nunca aprendí latín y tampoco aprendí académicamente el alemán, pero para un nivel de extranjero en barrio funcionaba. Es muy gracioso cómo se dice 55 en alemán. Sí. Para nosotros casi imposible pronunciarlo. Sí, no, hay cosas que son muy, muy complicadas. Y Mozart escribe sus óperas en alemán. Claro, él era, yo no sé, yo creo que Mozart hablaba italiano porque en esa época había un contacto cultural muy fluido. De hecho, él conoció a Da Ponte, que fue el libretista de 4 de las más famosas, ¿no? Entre ellas Don Giovanni, pero creo que Mozart sigue siendo siempre un compositor alemán, y para el alemán. ¿Hay algún papel, Luis, que te has quedado con ganas de interpretar? Y mira, hoy te diría cualquiera, hasta los que no me gustan, porque tengo una gana de volver a cantar increíble. Qué bueno. Pero
¿viste? Como todo lo que se te ocurre cuando es tarde, lleva a la resignación. Pero te digo, hoy cantaría cualquier cosa, hasta la chene pronta, como se suele decir, con tal de ir al escenario otra vez. Claro. ¿Es dividir el personaje en el canto y el teatro? ¿O es, o es No, el no, es personaje integral, es integral? Es decir, yo creo que bien vista la preparación de un rol tendría que partir de la situación teatral. Uno no puede aprender la música sola sin saber por qué está escrita así, porque no hay compositor que haya escrito por una inspiración melódica pura. Claro. Y creo que Es todos los basado en la personajes sostienen la creación musical Mm. y por supuesto digamos, la búsqueda de una técnica vocal que sirva para sustentar la vocalidad del personaje, ¿no? Yo creo que todo parte del teatro. ¿Y te has sentido cómodo con algún personaje en sí? ¿Identificado? No, porque creo que, bueno, hay esos ejemplos. Pagliacci nunca, creo que nunca seríamos Pagliacci o nunca seríamos el Príncipe Calaf, pero algún personaje que te haya sentido cómodo, que esto es para mí, lo han escrito para mí. Bueno, hay personajes que son muy contemporáneos. Si vos te remitís, por ejemplo, a Puccini, Puccini siempre escribió para la vida como es. De hecho, es un verista, claro, ¿no? claro. La Bohème es una ópera que puede suceder hoy, podría suceder dentro de 100 años y podría haber estado basada en una vida del medioevo. Hiciste Rodolfo Sí, en la Bohème. sí. Sí. Es totalmente plausible, creíble. No hay situaciones extrañas, salvo un comentario político como el rey Luis Felipe. Se sabe dónde está el fuego, del humo del cariño nacen los celos. Son mosquitos que vuelan de fuego al que duerme y tumbando le obligan a que despierte. Si yo lograra de verdad para siempre dormir el alma, dormir el armonía de la mujer, borrar el vértigo de aquella mujer. Por una puerta del alma va saliendo la imagen muerta, por otra puerta llama la imagen que podría curarme el alma. Se me entra por los ojos y a veces sueño que ya la adoro. Cariño de mi alma, recién nacido, la llama extingue. Ay, de aquel cariño, vana ilusión. En amores no vale matar la llama, si en las cenizas muertas queda la brasa.
de verdad para siempre dormir el alma, dormir el alma. Y en la melodía del amor borrar el vértigo de aquella mujer fatal, fatal. Y bueno, esto del personaje, por ejemplo, Bohème me gusta mucho. Me gusta mucho, te cuento que yo antes hacía maquillaje artístico y trabajé en Bohème con un elenco de Alemania y tenía que cambiar de maquillaje a Benoit y al Gindoro. Ajá. Pero tenía poquito tiempo y no conseguía que se me pegue la nariz postiza, porque era la característica de dos personas mayores. Claro. Era el mismo cantante. El mismo cantante. Entonces era como transpiraba muchísimo y bueno, salió. Pero salió bien, al último quedó Es difícil espectacular el porque tema. además Sí, sí. tenés, no sé si había pausa, pero tenés desde el final del primer acto hasta la salida del personaje. Sí, te da nada, 20 nada, minutos. nada. Bueno, es una ópera que la he vivido mucho y también Carmen la he vivido desde las bambalinas. Qué lindo. Y digamos, de todas las óperas son bellísimas, pero uno tiene un compositor favorito. Sí, yo te digo, mi compositor favorito es sin duda Puccini, pero no, pero la ópera que más me gusta no es de Puccini. Claro. Yo ¿Cuál tenía- es? Es Carmen la que más me gusta. Ah, Pa- Para mí, Para porque interpretar. tuve una relación muy intensa con el rol y había pocas intérpretes importantes de esta ópera y la mayoría de las cantantes nobles que se dedicaban a esto no tenían el éxito de los dos puntales que hubieron. ¿María que era Erwin? María Ewing y Agnes Balsa. Ah, Agnes Balsa era, yo puedo Es decir que era una impresionante. amiga, porque cantamos no sé cuántas veces esta ópera, cantamos caballería, pero era una persona con la que se trabajaba de una manera tan fluida y tan espontánea que te divertías noche tras noche, era como, digamos, el encuentro del argumento por primera vez. es muy sensual la ópera Carmen. Es muy sensual, Es sobre sensual, todo para trágica, para para la mujer. la mujer y el hombre como receptor y Como receptor. Ujú. como partner ahí funciona bárbaro. Es una relación que es muy sensual desde el punto de vista de la esencia del rol de la mujer y la relación es muy sexual, Es muy salvaje. es Carmen. muy salvaje, porque ella es una chica que se salta 3 siglos más o menos, está Claro, anticipada, claro. es una chica de hoy. Podrías decir que en España una vez hicimos con Teresa Berganza una puesta en escena, la llevaba un italiano que se llamaba Pizzi, que era un hombre digamos, hiperclásico, ¿no? De ese clasicismo italiano manierista, que te paraba una prueba general donde no tiene que haber interrupciones para... venía y el director espantado llegaba hasta ahí y decía, no, Meticuloso. ahí está. Para eso paraba. Claro, porque él quería claro, todo esto claro. así como si fuera un cuadro de Rafael, ¿no? Sí, sí. Pero el hombre le dijo en un momento, imagínate que sos la pasionaria, que fue un personaje de la época del prefranquismo, ahí en la época de la guerra, tremendo, y esto era lo que interpretaba un italiano clásico del Carmen, y la pasionaria era una persona totalmente libre de hoy. Y con esa consigna logró Claro. despegar o despertar el personaje. Bueno, esta señora, Teresa Berganza, era No, una sí, de las más grandes intérpretes, eso impresionante, no había que decirle impresionante. nada, pero le dijo, yo prefiero de esta manera que de esta otra, por ejemplo, no me hagas el personaje francés, hacémelo bien español y bien gitano, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Compartir escenario, qué orgullo de ellas compartirlo con vos también. No, al revés. Al revés. Bueno, no, nosotros desde acá de Córdoba también. Vos sabés que vemos. compartíamos con ella hasta los remedios, porque esta es una persona que
fue una cantante perfecta desde el punto de vista Perfecta, técnico, pero técnico. con los años desarrolló un asma tremenda. Entonces me decía, ¿qué estás tomando, Luis, ahora? Yo estoy con la efedrina que, mira mi corazón, mira cómo me hace, no voy a poder cantar esta noche. Ay, qué lindo, qué maravilloso que es la ópera y sin embargo hoy no lo podemos considerar en los pueblos más chicos porque se necesita un despliegue de teatro tradicional para poder montar una ópera de esa jerarquía, por ejemplo, traer Turandot. Turandot. Es la cantidad de músicos y el vestuario y el movimiento, se necesita una infraestructura importante. No, y lo excepcional de la intérprete femenina, es decir, si vos traes una Turandot a Córdoba, que yo no sé cómo se atrevieron acá a hacerla, pero le salió bien. No la he visto. Pero la hicieron hace 4 años más o menos. Y la intérprete de Turandot en el mundo, cuando hacen Turandot, tienen a las 2 o 3 que están en el candelero, las tienen a todas habladas, porque se enferma una y se acabó la ópera. Claro. No hay Claro, forma claro, de reemplazarla, claro. ¿no? Y Puccini requiere una soprano dramática, ¿no? Sí, es una soprano dramática de una característica muy peculiar, porque es una persona que tiene que tener una fluidez en el agudo espectacular, que si se hace como está tradicionalmente indicado en la partitura, tiene que cantar como a 15 metros de la boca de escenario. Y los instrumentos chinos que van extras, ¿no? Tienen gong y... Tienen gong. Son 2 escenas y apertura de escenas cuando... Qué lindo, pero qué hermoso. La parte de Turandot fuerte es una cosa casi wagneriana desde el punto de vista de la orquesta. Pero el problema es que la señora canta arriba de una escalera a 10 metros por sobre el nivel del piso. Y va bajando con un vestido que la cola llega, está todavía en la punta de la escalera cuando ella llega al suelo. Es impresionante. Con unas uñas enormes, no se puede ni mover, unos peinados terribles. Debe ser muy difícil, ¿no? Y ya cantado así con piano y con un maestro, un coach, ya es casi imposible. Es un rol que realmente requiere de mucha pericia, mucha técnica y una voz muy, muy, muy excepcional, ¿no? Bueno, en algo compartimos esta pasión. Mi compositor favorito es Puccini y las sopranos dramáticas más mezzo, que nos quedan pocas en Argentina, pocas mezzo. A veces aparecen. Ahora hay una chica que estuvo acá cantando un ballo en más. Es una especie en extinción la mezzo más contralto, más dramática. Bueno, hay poquísimas. Poquísimas. Contralto ya como había en una época. Por ejemplo, hubo una famosísima, una señora de color que se llamaba Marian Anderson, que allá por el año 40 se hizo famosa y cantó en el cine y todo eso. Ese tipo de voces casi no hay, es una voz de hombre. Hay muy pocas, o se las usa poco. Pero en la ópera, te diría que la mezzo verdiana, por ejemplo, en el caso de la ópera Don Carlos, en el Trovatore, la Forza, se confunden con sopranos. Son sopranos cortas con mucha intensidad.
No recuerdo el nombre del regista que nos vino a dar clase. Yo estudié en una época en Palermo. Había un teatro que se llamaba D'Avviamento al Teatro Lírico, ¿no? Era una escuela que dirigía la soprano que grabó por primera vez Turandot, ¿no? Se llamaba Gina Cigna. Y había un regista que lo invitaron a darnos clase de interpretación y más o menos para que cada uno pudiera hacerse una puesta en escena personal antes de pasar a estudiar un rol. Y respecto de esta área de la bohème, que es Gelida Manina, digo que Puccini no sabía cómo escribir esto, si escribirlo con melodía, si una sola nota, recitado. Y llegó un momento que, de hecho, el aria tiene ta 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 ta, y después da una nota sola, y contrató a uno de los más célebres actores de teatro que había para que le hiciera varias versiones de la frase, de la primera frase, porque era totalmente inusitado un encuentro de este tipo en el escenario, no existía hasta ese momento. Claro. Y bueno, terminó en lo que es hoy, ¿no? Y para la mayoría de los tenores que cantan esto parece ser lo fácil, y es una de las frases más importantes. ¿No? El principio. El principio. ¿Qué tipo de sonoridad? ¿Es suave? Mira, ¿Es más esquipiana? Más de acuerdo a cómo esté puesta en la escena, al tamaño del teatro, a la voz de la soprano, porque ciertas cosas que uno no se las puede permitir, en contraste con otros intérpretes que tienen un órgano a lo mejor muy grande o muy escaso. Claro. Pero en general sería una cosa suspirada, totalmente coloquial y... Bueno, queremos escuchar. Bueno, mira. Vos tocas un sol, mira. Bueno, yo cuando empecé a cantar esto llegué al teatro y dice ¡qué gelida! ¿Pero qué está haciendo? Me dice el director. ¿Qué se cree? ¿Que está en un concurso? No, esto es interior. Entonces, empezamos a probar diferentes modos y él me sugirió hacerlo totalmente suspirado. Así, ¡qué gelida marina! Entonces, desde ahí me decía, esto no se oye. Entonces tenemos que buscar este clima con la voz. Con la voz. O sea, colocar el sonido para que viaje. Pero con la idea de que sea algo totalmente espontáneo y que no tenga embaramiento de la ópera. Como decía Machado, los tenores huecos. ¿Y ¿no? ¿A dónde fue que la interpretaste? La primera vez fue en la ópera de Zurich. Era el director se llamaba Nello Santi, que era un eximio preparador y además muy buen director, ¿no? Y este hombre me mató porque me llevaba todos los días después de las pruebas al camarín a ensayar y me mataba. Y quedó más o menos en esto, ¿eh? Che gelida manina, se la lasci riscaldar, c'è carne che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna, e qui la luna l'abbiamo vicina. Bravo, bravísimo. Eso. Si y eso tiene que pasar toda la orquesta. O sea, bueno, ahí no tenés orquesta. La orquesta empieza a sumarse de a poquito, sumarse. ¿no? Que es lo que tiene de lindo Puccini, ¿no? Que en la orquesta está toda la temática, digamos, psicológica, emotiva, y la narración
de lo que ha pasado antes, es decir, recoge, en este caso no, porque la ópera casi recién empieza, pero estos temas se recuperan en el cuarto acto y incluso esta frase la canta la soprano con una especie de locura nostálgica cuando recuerda cómo ha sido el primer encuentro, sabiendo que se va a morir, ¿no? Es una excusa que pone la Mimi a venir a su vecino, ¿no? Sí, supuestamente... Y a él le gustó a primera vista. Se sintió atraído. Y se ve que sí, debe haber sido más linda que las intérpretes. Pero se ve que esta chica tiene que haber tenido un encanto muy especial. Él la describe después en el tercer acto, cuando habla de que se está muriendo, que tose, etc. Pero es como una especie de apasionamiento por la enfermedad, la fragilidad. La fragilidad. Que psicológicamente podría incluso querer decir que a él le da un sentido de potencia el hecho de poder ayudarla. Claro porque que ella sí. es frágil, pero él habla y él de la palidez. Él es un bohemio, él es un... Sí, es un poeta, no poeta, como decía Jean-Pierre Ponel. Decía, este hombre escribe, pero no hizo una sola frase poética de su composición en toda la ópera. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò, quelle prestose giovani invidiar sembrò, che più cercando io che più cercando io mamma sì mamma lo vedo. ¡Bravo! Ay, te debo. Impresionante, Luis, ¿qué otra cosa se puede decir? Y emocionante también compartir este programa con vos y, como siempre, las puertas abiertas. Bueno, muchas gracias. De mi parte lo mismo, ha sido una gran emoción. Sobre todo encontrarse con viejos amigos como estos que se ve que los he maltratado porque ya no me salen. Dale. Pero realmente poder volver a cantar un poco para el público, ¿no? De nuevo. Claro que sí, claro que sí. Es Un como placer. como una resurrección, ¿no? Un placer tenerte. Gracias. Gracias.